presencia en este lugar. Te doy gracias, Dios mío, porque tú estás en cada corazón aquí en este lugar, en cada vida. Te agradezco, Señor, por cada hermano, por cada hermana que hoy ha llegado a este lugar. Te pido tu bendición, Señor, para cada uno de ellos, que a través de tu palabra estés revelando tu verdad a cada corazón. Señor, sea tu palabra la que obra en cada vida. Seas tú, mi Señor, obrando en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Toda honra y gloria sea para Cristo Jesús. Esta tu palabra hable a nuestros corazones. Amén y amén. Le invito al Salmo 51. El Salmo 51, hermano. Vamos a hablar hoy de la vida del rey David. El rey David, un gran hombre en Israel, uno de los más grandes reyes de Israel, es el que habla de este salmo que vamos a leer hoy usted y yo. Leamos el verso 1. ¿Cómo dice? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Tome su lugar, hermano, y después vamos a ir analizando versículo por versículo. Tome su lugar y no se olvide de glorificar a Cristo. Mira, hermano, sorprendimos al hermano Jesús Trujillo que dirigiera hoy, pero ese hombre anda con tiro arriba siempre. Listo. Así debemos de ser, ¿no? Los que predicamos, siempre preparados. Los que dirigen, siempre preparados para toda buena obra, como está escrito en la palabra del Señor. Bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra de nuestro Dios. Y dice así, y mi tema de hoy es analizar sobre la vida del rey David. ¿Por qué David oró de esta manera y lo dejó escrito para nosotros? Porque él, imagínense, él no escribió todas las oraciones que él oraba, pero esta oración él la deja, hermano, en uno de los salmos. Es una oración que él hacía. Esta oración, hermano, es fruto o producto de algo vergonzoso que le pasó a él. A él, como a cualquiera de nosotros nos puede pasar, él cometió un pecado fuerte delante de Dios. Él cayó en un pecado terrible de desesperación, porque el pecado, hermano, llega el momento que te llena de desesperación, te llena de angustia, te llena de sufrimiento. El pecado a eso es donde lo lleva uno. El pecado lo saborea a la gente unos minutos, y después de esos minutos trae desgracias, trae ansiedad, trae depresión, trae todo lo que sea malo, hermano querido. Entonces a David le estaba pasando esto. Mire lo triste que es. Dios da testimonio de David y dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un gran hombre. Con razón Israel todavía lo tiene en alto después de tantos años. Todavía tiene en su tumba donde tiene que quitarse los zapatos para poder entrar a ese lugar donde está sepultado el rey David. Este gran hombre, hermano, el señor rey David, tuvo que orar esta oración que usted y yo hoy vamos a analizar. Él cayó en adulterio y cayó también en asesinar o mandar asesinar al esposo de aquella mujer que había tomado. Y se envolvió en esa telaraña de pecado, hermano. Porque es como una telaraña en la mente del hombre el pecado, que enreda a la persona. Y después no puede salir de ese problema. Esa era la condición del rey David. Le era tan difícil aceptar y reconocer que había pecado delante de Dios. De hecho, tuvo que pasar más de un año para que él reconociera su pecado. ¿Y cómo fue que este hombre reconoció su pecado? Porque Dios le envió un profeta y le puso aquella ilustración donde le dice: quiero que juzgues este caso. Había un hombre pobre que tenía una sola ovejita, la cuidaba y la quería tanto, dormía con ella y era como su bebé. Y había un hombre rico que tenía muchas, y un día que tuvo visita
vino y le mató la ovejita a este que tenía una nomás. Juzga tú qué se debe hacer. Y aquel hombre se llenó de ira, hermano, y dijo: ese hombre debe morir. Y dijo: ese eres tú. Allí fue donde le pegó el golpe a él tan fuerte, donde dijo: verdaderamente yo he pecado contra Dios. Ahí reconoció su pecado, hermano, pero duró tiempo para poder reconocer, como nos puede pasar a muchos de nosotros. Que pase mucho tiempo sin poder reconocer que le hemos fallado al Señor. Él le pasó esto. Y después de que él reconoce su pecado, empieza el Salmo 51. Yo no sé si este hombre, este salmo lo dijo muchas veces, si tirado en el suelo en lágrimas. Yo no sé cómo este hombre escribía esto, pero de que estaba conmovido, estaba muy conmovido, tratando de llegar a Dios, tratando de hallar gracia delante de Dios. Y vea usted cómo dice otra vez el número 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y él sabía que Dios es grande en misericordia, que sus misericordias son nuevas cada mañana. Él sabía que si él se acercaba a Dios humildemente, Dios tendría misericordia de él. Él lo sabía porque era un hombre conocedor de Dios. Conforme a la multitud de tus piedades. Dios sabía que Dios era piadoso. Y dice: borra mis rebeliones. ¿Qué entendía él que él había hecho delante de Dios? Que el pecado que había cometido era una rebeldía delante de Dios. Es lo que él está declarando ahí: borra mis rebeliones. Hermano, cuando se acerca uno a Dios, uno no quiere que Dios vea las manchas que uno trae. Cuando uno se acerca a Dios, desea que Dios no vea lo malo que hemos hecho. Eso le estaba pasando a este hombre, y él dice: borra, limpia. Pero ahí dice: borra mis rebeliones, que es el sentir que debe tener toda persona que se acerca a Dios, deseos de que Dios borre su pecado. Amén. Veamos el verso 2. No esconda su Biblia, siga leyendo conmigo. Mire la palabra que dice: lávame. Se sentía sucio. ¿Cuántas veces la iglesia llega y se siente sucio delante de Dios? Yo no sé si a usted le ha pasado, si ha tenido esa experiencia de sentirse sucio delante de Dios, y que tiene que venir a humillarse delante de Dios y decirle: Señor, estoy sucio. Como dijo David: lávame más y más de mi maldad. Hay que reconocer cuando uno ha ofendido a Dios y venir en esta actitud y decirle: Señor, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame, porque, hermano, por naturaleza el hombre es pecador. El hombre tiene que aprender a reconocer que Dios es el que limpia del pecado al hombre, y reconocer que el hombre le falla. Él dice: límpiame de mi pecado. 3, porque yo reconozco, oiga, clave, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Oiga, qué difícil es reconocer, ¿verdad? Pero cuando uno ya reconoció que uno falla, que uno le ha fallado a Dios, que uno ha ofendido, que uno ha hecho daño, hermano, eso es clave para recibir el perdón de Dios. Si el hombre no reconoce su pecado, no tiene perdón. No hay forma de que sea perdonado. Pero el hombre es perdonado cuando el hombre ha reconocido. Él dice: yo reconozco mis rebeliones. ¿Usted ha reconocido sus rebeliones delante de Dios? ¿Qué es lo que hacemos? A veces nos justificamos. En lugar de reconocer que estamos mal, justificamos. Pero el hombre que se justifica no recibe el perdón. Mientras el hombre se esté justificando a sí mismo, no recibe nada. Pero cuando el hombre dice: Señor, yo reconozco que te he ofendido. Él dice: yo reconozco mis rebeliones. Pero algo más dice: mi pecado está siempre delante, no de Dios, de mí. ¿Qué significa eso? Que, hermano, en cualquier momento él hacía algo y el pecado le venía a su mente: le he fallado a Dios.
quizás se quería acercar a Dios y ¡pum! A su mente venía: he ofendido a mi Dios. Quería tener conexión con Dios y lo primero que le venía a su mente era: le he ofendido. Y el pecado estaba siempre, siempre, siempre enfrente de él en todo momento. ¿Cuántas veces a un cristiano le llega a pasar esto, hermano? Que por cualquier cosa se quiere acercar a Dios y en ese momento allí se presenta el pecado para decirle: no puedes porque has pecado delante de Dios. No te puedes acercar a Él porque no eres limpio. Yo no sé si a alguien le ha pasado eso, pero eso pasa, hermano, cuando el pecado se pone enfrente de nosotros. Cuando el pecado quiere cerrarnos la boca para que no adoremos. ¿Sabe usted que mucha gente el pecado le cierra su boca? Ya no puede. No siente esa libertad de adorar, de pedir, porque el pecado le ha cerrado su boca. Bendito sea Cristo. Hermano, para ese tiempo de David, Cristo no había venido a la tierra. Él tenía que ir a hacer sacrificios y con sangre de animales que lo limpiaran, con hisopo, como él lo dice. Pero en el tiempo de nosotros tenemos la sangre del Cordero de Dios que nos limpia de todo pecado. Bendito sea el nombre de Jesús. A Él gloria, a Él gloria. Bueno es el Señor. Vea conmigo al verso 4. Mire lo que declara él: yo reconozco, dice, contra ti he pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Contra ti he pecado, es lo que dice él. Reconocer que hemos pecado contra Dios es muy importante cuando le hemos fallado, hermano, para que venga ese perdón a nuestras vidas. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy. Yo no sé si le estoy hablando a alguna persona en especial que Dios le está hablando a su vida, que reconoce que ha pecado delante de Dios, o que Dios quiere que reconozca que le ha fallado a Él, porque esa es la clave, hermano. Reconocer cuando le hemos ofendido a nuestro Dios, cuando hemos pecado contra Él. Ahí aquí dice el 5: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que hablemos la verdad. Siempre hablando la verdad en lo íntimo, dice. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Oiga, está hablando de todas las cosas que él había recibido. Pero ve el verso 7 conmigo. ¿Qué dice otra vez? Mire, vuelve al tema de vuelta: purifícame con hisopo. Se siente manchado. Cuando uno dice purifícame, es porque uno se siente sucio delante de Él. Este hombre se estaba sintiendo tan sucio delante de Dios que repite y repite que Dios lo limpie. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Oiga, el deseo que él tenía de ser tan limpio, tan blanco como la nieve, como él había sido antes. Él había sido un hombre que había experimentado esa limpieza de ser un hombre limpio delante de Dios, pero ahora se sentía sucio, no digno de acercarse a Dios. Qué triste, ¿verdad, hermano? Después de haber experimentado esa gloria, esa presencia de Dios, cuando con confianza te acercas a Dios, después te sientes tan sucio de tal manera que no crees que ni siquiera te va a escuchar. Es donde lo lleva el enemigo a uno, a través del pecado. Él se descuidó y cayó en ese terrible pecado. En ese momento quizás él no pensaba todo el sufrimiento que le iba a traer. Pero Dios es bueno. Dice, vuelvo al 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cómo quería ser? Así como la nieve blanca. Ustedes han tenido la experiencia de ir a la nieve por aquí, ¿verdad? Y cómo están las montañas blancas, que cuando sale el sol te lastima de lo blanco y lo limpio, lo bonito que se ve. Así quería ver si él otra vez tan limpio como la nieve.
El 8. Oiga, hermano, ¿qué es lo que hizo el pecado aquí? Dice, hazme oír gozo y alegría. ¿Qué había perdido este hombre? El gozo y la alegría. Él había experimentado gozo y alegría, pero ahora esto ya no estaba en su vida, hermano. Cuando uno viene a Cristo, empieza a recibir gozo y alegría, un regocijo, una felicidad que siente, esa libertad tan bonita, hermano. Pero este hombre lo había perdido. ¿Causa de qué? Causa del pecado. Él había perdido esta bendición tan grande y ahora dice, Señor, hazme oír gozo y alegría. Hermano, el gozo y la alegría, qué bonito es eso. Pero qué triste cuando pierdes esa bendición, causa del pecado. Hazme oír gozo y alegría. ¿Cómo estaría de triste? Y luego dice más, y se recrearán los huesos que has abatido. Mire, el pecado le llegó hasta los huesos. ¿Sabe que el pecado le trae todo clase de problemas al ser humano? Él ahora está sufriendo un problema hasta en sus huesos. Huesos que son abatidos, hermano, que son derribados, que no tienen fuerza ni en sus huesos. Se mete la enfermedad hasta los huesos. Y él estaba experimentando algo así, que se sentía abatido, derrotado, aún sus huesos. Quiere oír gozo y alegría. ¿Cómo sería la tristeza de este hombre? ¿Cuánta sería su tristeza que había dentro de él, causa del pecado? Que ahora pide gozo y alegría. Hermano, haz de cuenta que es lo mismo que pasa en los cristianos. Cuando el cristiano empieza a pecar delante de Dios, después lo invade la tristeza. Ya no hay gozo, ya no hay alegría, solo hay tristeza y amargura, hay desesperación. Pero cuando vienes y te reconcilias con Dios, hermano, vuelve a enviar ese gozo maravilloso y te vuelve a recibir y te levanta y te restaura tu vida el Señor, porque Él es bueno. Hermano, estamos viviendo los mejores tiempos. ¿Por qué le digo esto? Porque aquellos tenían que cubrir su pecado con sangre de carneros, pero nosotros nos lava la sangre de Cristo. Solamente hay que arrepentirnos y venir a Él, y Él nos restaurará otra vez a la posición de hijos. Qué bueno es Cristo. Él es bueno. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Verdad que es digno de alabanza? Es digno de gloria por todo lo que ha hecho. A Él sea toda la gloria. Cuando Juan tuvo aquella visión, que veía un cordero inmolado, y decía que el cordero era digno, porque Él nos había redimido, hermanos. Porque Él trae la redención. Él era digno de abrir los sellos, porque Él es digno. Bendito su nombre. El 9. Oiga lo que dice el 9, o léalo. ¿Qué es lo que no quería él que viera el Señor? No mires mi pecado. Me es vergonzoso que mires mi pecado, Señor. Pero ¿qué se puede esconder de Dios? ¿Dónde puedo esconder mi pecado de Dios? No se puede, mi hermano. Pero Él dice, esconde tu rostro de mi pecado. Señor, me da vergüenza que me mires. Observe esto. Hay gente que cuando cae en pecados terribles, lo primero que hace, se va de la iglesia. No quiere, ¿por qué? Quiere esconder su pecado, no quiere que se vea su pecado. A él le pasó lo mismo. Y él dice, Señor, esconde tu rostro, no mires mi pecado. Me da vergüenza mi pecado. Pero fue lo suficientemente valiente para venir al Señor y humillarse delante de Él, hermano querido. Qué lindo es nuestro Señor, ¿verdad, hermano? Y este hombre recibió su pecado, su perdón a su pecado, mi hermano. Esconde tu rostro de mi pecado. Y dice más, borra todas mis maldades. ¿Cuál es la petición acá que está pidiendo David? Bórrame
Todos los pecados que he cometido, Señor, bórralos. Hermano, le tenía ya odio al pecado a este hombre ya ahorita. Ya no quiere ni verlo, bórralo, Señor. Desaparece el pecado de mi vida. Después de haber sufrido tanto, ¿quién no va a odiar el pecado? La iglesia deberíamos de odiar el pecado, porque el pecado es la obra del diablo y Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a deshacer el pecado que te consumía. Cristo lo rompe, lo desbarata y lo echa fuera de tu vida. Esta oración de David es una oración de arrepentimiento. Y la pregunta acá, ¿quién es el que se debe de arrepentir? Todo ser humano que quiere y anhela salvación necesita arrepentimiento. Toda persona, hermano. Porque la salvación viene y entra por el arrepentimiento del hombre. Me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mi pecado. Aquí nos da el ejemplo el rey David. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. El 10. Crea en mí, oh Dios. ¿Qué quiere que crea en él? Un corazón limpio. Hermano, este hombre había tenido un corazón limpio. Dios daba testimonio que su corazón era como el de Dios. Pero ahora él ya no lo siente limpio. Él sabe que su corazón fue contaminado. Y ahora está pidiendo: Dios, crea un corazón limpio dentro de mí. Señor, yo quiero un corazón limpio. ¿Quién de nosotros no quiere un corazón limpio? Que nuestro corazón sea limpio. Dice la Biblia, porque de dentro del corazón de los hombres salen las cosas buenas o las cosas malas, dependiendo que el hombre trae dentro de sí, así actúa. Por eso este hombre está pidiendo: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo quiero tener un corazón limpio otra vez. Si usted ha contaminado su corazón, también puede pedirle a Dios: Señor, yo quiero un corazón limpio. Si usted tiene un corazón que le desea el mal a los demás, pídale a Dios un corazón limpio. Si usted tiene malos deseos en su corazón, pídale a Dios un corazón limpio, mi hermano. Porque Dios escucha la oración cuando la pedimos a Dios de todo corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mira, este hombre se sentía contaminado por todos lados. Está hablando del espíritu ahora. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y se refiere al espíritu no de Dios, sino al de él. Al espíritu humano que también se contamina, mi hermano. ¿Cuánto fue la maldad del pobre rey David, que ahora pide que su espíritu también sea recto dentro de él? 11, vaya conmigo al 11. ¿Cómo haría esta oración este hombre? Decirle: Señor, no me eches de delante de ti, no me deseches, Señor. Él sabía que por el pecado el hombre era desechado. Él lo sabía. Pero ahora él está diciendo al Señor: Señor, no me deseches, no me expulses de tu presencia. Él era un hombre acostumbrado a sentir la presencia del Señor, y ahora, hermanos, estaba vacío. Y sentía que Dios lo estaba desechando por toda su iniquidad que había cometido, mi hermano. Y su palabra aquí dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando el hombre peca contra Dios, el Espíritu es el que se mueve de él, y el cristiano queda vacío otra vez, sin nada, sin Dios y sin esperanza. El Espíritu de Dios se aparta del cristiano cuando el cristiano anda pecando. A David le pasó esto. Él tenía el Espíritu Santo, él había sido ungido con el Espíritu Santo, él era un rey. Pero ahora experimentó
que el espíritu se apartó de él. Y él está pidiendo, ¿qué? ¿Qué dice allí? No quites de mí tu Santo Espíritu. Yo no sé si la iglesia tenga que decirle algo a Dios de eso. Decirle: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Quizás he ofendido a Dios, pero puedo decirle: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, perdóname mi falta que he cometido. Porque el hombre, hermano, tiende a fallarle a Dios. Todo ser humano tiende a fallarle a Dios. Y el que dice que no, ya le falló, porque es mentiroso. Todos los seres humanos, la tendencia del hombre es fallar de alguna manera. Este hombre le pasó siendo el gran hombre de Dios. No quites de mí tu Santo Espíritu. Pero el verso 12, ¿cómo dice? Esto, hermano, del verso 12. Oiga esto: vuélveme el gozo de la salvación. Cuando el hombre es salvo, recibe un gozo, hermano, que no te cabe en el corazón. Hay una alegría, un gozo, una felicidad que hay en ti. Me recuerdo de un hermano, recibió a Cristo y empezó a abrazar a todos. Quería abrazar a todos, la iglesia, porque andaba con una alegría que no le cabía en el corazón. Eso es cuando el hombre viene a ser salvo. Pero aquí, ¿qué dice el rey? Vuélveme. ¿Qué pasó? Vuélveme. Se le había ido. Se acabó. Ya no había gozo de la salvación, cosa que él había vivido, hermano. ¿Cuántos cristianos les ha pasado que cuando vinieron a Cristo eran pura alegría, gozo y felicidad, y después están tristes, amargados, porque han ofendido al Espíritu Santo y ahora se sienten vacíos, tristes, solos, sin nada, hermano? Esa experiencia la sufrió el rey David. Y ahora está diciendo, imagínenselo, él tirado en el piso gritándole a Dios: Señor, vuélveme el gozo de la salvación. O sea, estoy triste, no tengo salvación, he perdido lo más valioso, que es la salvación. Señor, no tengo salvación, vuélveme el gozo, vuélveme el gozo. Yo no sé, este hombre dejaba charcos de sangre, de lágrimas en el piso, clamándole a Dios por su salvación. Es triste que a veces cristianos en estos tiempos no aprecian su salvación, que les da lo mismo. Pero David nos da un ejemplo de cómo se debe de buscar la salvación. Vuélveme el gozo de la salvación, y espíritu noble me sustente. El verso 13: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Cuando se recibe el gozo de la salvación, empezamos otra vez a hablar de Cristo, ¿verdad que sí? Cuando tienes el gozo, otra vez no te calla ningún demonio. Hablas y hablas de Cristo, porque hay gozo, porque hay alegría, porque sientes a Cristo en tu vida. Ahora le hablas a otros y dice: y los pecadores se convertirán a ti. Es el momento cuando un pecador le hablas con tanta alegría, con tanto entusiasmo, que lo convences a acercarse a Cristo y se convierte a Cristo, porque tú vas con esa alegría, con ese gozo. Pero ¿quién triste y amargado va a ir a predicar el evangelio? ¿Quién podrá ir, hermano, cuando no hay alegría y gozo en el corazón del hombre? La salvación trae un gozo grande a la vida. Qué bonito es eso, ¿verdad, hermanos? Es ahí donde le dicen loco al cristiano. Se vuelve un loco, hermano, de alegría, de gozo. Eso lo hace nuestro Dios en nuestras vidas. Vamos al 14. Líbrame. ¿Qué es lo que él había hecho? Él había caído en eso, hermano. Y ahora está diciendo: líbrame de ese pecado que cometí. Hermano, quisiera no despegarse la mancha del pecado. Quisiera sacarse ese pecado y tirarlo. Desafortunadamente él no podía quitárselo.
Otra vez vuelvo a decirle, pero qué bonito es para el cristiano. A él lo único que podían era taparle el pecado, cubrírselo con la sangre de un cordero. Pero al cristiano no. ¿Qué dice la Biblia para el cristiano cuando ha cometido un pecado así? ¿Que se lo cubre? Lo quita. La sangre del cordero dice que borra y quita el pecado del mundo. Cuando viene Cristo con su sangre, quita, hermano, esa mancha que ni con cloro se quita, pero sí se quita con la sangre de Cristo Jesús, que se derramó en aquella cruz. Bendito el nombre de Jesucristo. A Él gloria para siempre. Oh, gloria a Dios. Dice, límpiame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Oiga, hermano, cuando estás gozoso, ¿cómo le cantas a Dios? Pero triste, ¿quién alabará a Dios atrapado por el pecado y la tristeza? No se puede. Por eso hay que ser libres. Y el hermano cantaba un canto que dice, Cristo rompe las cadenas. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Cristo rompe las cadenas? Gloria a su nombre. Verso 15. Oiga, no podía alabar a Dios. Él acostumbrado a ser un hombre de alabanza, porque si alguien ha sido un salmista, si alguien ha sido un adorador, no es el hermano Trujillo, hermano. Este hombre, él era un salmista de toda su vida, que adoraba, un adorador, hermano, que nos da ejemplo. Pero acá no podía hacerlo ya. ¿Qué dice así el pasaje que leímos? Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. No te puedo adorar lleno de pecado, sucio, no puedo adorarte. Quítame esto para poder adorarte. Abre mi boca y te voy a adorar. Es lo que le decía, que un hombre viene a la iglesia, aunque haya sido cristiano, pero lleno de pecado. Mire, hermano, parece que el diablo tiene un freno en la boca. Adore a Dios, adore al Señor. No puede. Necesita que el Señor le abra sus labios otra vez. Pero qué bonito es cuando Dios te quita las cadenas. Oh, hermano, hasta danzas en la presencia de Dios. Dele gloria a Cristo. Oiga más lo que dice el 16. Porque no quieres, le está diciendo David a Dios, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres que te haga holocaustos tampoco. Oiga, hermano, era lo que se usaba en esos tiempos. Pero dice, no, tú no quieres eso. Él tuvo ese entendimiento. ¿Qué quiere Dios? 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú. ¿Cómo está? Este hombre entendía todo esto, hermano. Por eso estaba tan humillado en la presencia de Dios. Él decía esas palabras. Los sacrificios que le agradan a Dios es un espíritu quebrantado delante de Dios. No un espíritu de soberbia o de indiferencia, no, un espíritu quebrantado delante de Dios. Dice, al corazón contrito y humillado no desprecias. Nunca ha despreciado un corazón contrito y humillado el Señor, y no lo despreciará. Él jamás ha despreciado a una persona que llega humillada a pedirle perdón. Hermano, lo levanta y lo bendice. Pero Jesús dijo un día vinieron dos al altar y estaban orando, y uno se jactaba de lo que era, y el otro decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y dice Jesús que ese pecador salió justificado de allí, pero no el otro, porque había una humillación delante de él, de Dios. Esto quiere decir, hermano, que todo hombre que busque, que anhele el perdón de Dios, tiene que venir con un corazón contrito y humillado delante de Dios, con humildad, sabiendo que el único remedio contra el pecado
en la sangre de Jesús. Y que hay que llegar al corazón de Dios, hermano, con humildad. Porque Él no tiene por qué perdonarle a nadie nada. Pero Él se conmueve, su misericordia. Llegamos a su misericordia cuando vamos humillados delante de Él y le decimos: Señor, tú eres mi esperanza. Borra mi pecado, quítame esto que me ha hecho tanto daño. Señor, dame entendimiento. Señor, abre mi boca para publicar tu alabanza. Borra mis rebeliones, Señor. Yo reconozco que he pecado delante de ti, Señor. Y Cristo rompe tus cadenas. Vamos a pedirle al hermano que nos ayude con ese canto, ¿no? Cristo rompe las cadenas. ¿Sí puede o no puede, hermano? Que se puede, ¿verdad? Póngase de pie, iglesia. Vamos a cantar ese canto. Y sabe una cosa, si usted siente necesidad de orar en el altar, altar significa lugar de encuentro con Dios. Si usted necesita venir al altar, venga, hermano. El altar es para usted, para que usted se acerque a su Dios y con toda libertad le diga: Señor, aquí está tu hijo. Quizás me rebelé, pero ahora aquí está tu hijo, Señor. Venga con libertad, hermano. Esta es su casa. Si siente necesidad, venga. Puede hacerlo con toda libertad. Cristo te perdona. Acércate. Cristo rompe. Santo, santo es su nombre. Cristo rompe. Alabado, las cadenas. alabado. Y nos da Santo, santo, santo. Cristo Alaba rompe las cadenas. Glorifícale, glorifícale, glorifícale. Las cadenas y nos da Santo, santo.